Bueno, en su momento hablamos cuando coordinamos lo de la charla. La idea es que la charla se maneje dentro de un ámbito netamente técnico, ¿no? Si en algún momento nos toca por ahí citar algún nombre, alguna marca en particular de nuestra propia línea, es por dar digamos, una visualidad del por nombre nada más, ¿no? Pero vamos a manejarnos dentro de lo técnico. La idea de esta charla al final es que nosotros como parte importante de esta cadena de producción o que estamos inmersos en el mercado o en la parte productiva en diferentes cultivos y en diferentes áreas, la idea es que podamos tener conocimiento de las tecnologías que van saliendo, ¿no? Estamos en un mundo globalizado en donde cada día que pasa tenemos actualizaciones de todo tipo, tecnológicos, a nivel de todo tipo. Entonces, en el tema de agricultura no nos podemos quedar atrás. Y nosotros como empresa, bueno, Agrinet a nivel de Ecuador es la parte que maneja lo que es la representación de nuestra empresa madre, que es Biorizon Biotech, es una empresa española, es pionera en el desarrollo de tecnología a base de uso de microalgas como materia prima en la elaboración de productos. Pero es bueno saber en el camino qué es lo qué es lo que son las microalgas, porque más de uno aquí, más de uno de los productores o personas que estamos ligadas a este hermoso negocio o a esta hermosa actividad que es la agricultura, hemos escuchado diferentes tipos de tecnologías, algas marinas, quelataciones naturales y un sinnúmero de cosas que en el camino han aparecido, que obviamente tienen sus pros, tienen sus cosas muy positivas, pero siempre es bueno ir conociendo qué más hay, ¿no? Y parte de eso es lo que a nosotros nos toca como empresa, hacer este tipo de extensionismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fuera de la parte comercial, es bueno estar dentro de esas opciones que el agricultor pueda saber el por qué y para qué usarlas, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrar a la charla. Permíteme, dame un segundo. Sí, ahí sí ven la charla, la presentación. Sí, correcto. No sé si compartiste pantalla completa para que se pueda ver en la presentación, porque cuando le pones en modo presentación a veces no se puede ver si es que no se está compartiendo toda la pantalla. Déjame entonces poner toda la pantalla porque puse solo la ventana. Por favor, gracias. Ok, ahí está. Bueno, como habíamos hablado al inicio, pues la temática va a ir en torno a conocer las nuevas tecnologías a base de microalgas y su uso más que todo enfocado a lo que es la agricultura moderna. Prácticamente todos los agricultores de hoy en día buscamos ser eficientes, ¿no? Y en ese camino tenemos que tener, ojalá ir de la mano de las tecnologías que van a la vanguardia. No somos las únicas, pero creo que sí somos como que lo más actual, por decirlo de alguna manera. Y en ese camino, pues es parte responsable nuestra de ir haciendo este tipo de charlas, ¿no? Para conocer, ir de alguna manera compartiendo nuestras experiencias y lo nuevo que hay en el camino, ¿no? Primero, hay un dato, pues, general para conocerlo, ¿no? Un kilogramo de microalgas o de biomasa de microalgas es capaz de capturar 2 kilos de CO2. Las microalgas, como para ponerlos en contexto, ¿qué son como tal? Son organismos unicelulares. Cuando escuchamos en el mercado normal, siempre hablamos de algas marinas. Hay que tener claro que esto es algo totalmente diferente. Las algas marinas son organismos pluricelulares, es decir, es una planta completa que tiene varias células especializadas en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Las microalgas son organismos unicelulares, puede sonar medio raro, pero termina siendo
prácticamente como una planta en miniatura, en una sola célula, que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis. Es decir, toma el CO2 basado en la luz solar, los rayos ultravioleta, y toma el CO2 del ambiente, expulsa oxígeno y genera ese proceso de fotosíntesis. Pueden crecer en un modo autotrófico o heterotrófico. Son altamente eficientes, como les comentaba, en la fijación de CO2 y obviamente pues, por la utilización de la energía solar para producir biomasa. Tienen un alto crecimiento en condiciones obviamente controladas, en condiciones igual a nivel natural, y son las productoras primarias dentro de la cadena trófica. Para entrar en contexto, por ejemplo, el fitoplancton es una microalga y es la parte, el eslabón principal en la cadena trófica de todo el mundo. Pues no es, en el caso de los mares, forma parte importante de la vida en el mar. Basado en este tema, y un poco para irlo conociendo, normalmente a veces cuando vamos por ahí en la calle o en el campo vemos a veces esas acumulaciones de aguas retenidas y vemos arriba una pequeña como lama, una capita verde. Esas son las microalgas. Obviamente a nivel mundial hay un sinnúmero de cepas o diferentes variedades, por decirlo de alguna manera. Pero la tecnología se basa en el uso de esas microalgas. En este camino, para entrar un poco más al detalle, estos son algo para ponerle una imagen, vistas al microscopio de diferentes cepas, ¿no? Algo que quiero que tomen en cuenta, del lado derecho están, bueno, algunas cepas que están detalladas, pero lo interesante es esta parte, donde dice que, por ejemplo, la cepa que está en la figura A y B se desarrolla en un medio dulce. La D, por ejemplo, está en un medio salino, al igual que la E y la F. Perdón, que la E y la F en un medio dulce. Eso quiere decir que se desarrolla en un agua dulce o en un agua pues, que tiene salinidad, ¿no? Es decir, agua salada o agua dulce. Esto es importante, ¿por qué? Porque existe variabilidad en el tipo de cepas, en donde se desarrolla, y el hecho de que sean de alguna manera un organismo unicelular con una variabilidad de ambientes donde se puede desarrollar, a mí me permite controlar de alguna manera en su momento el hecho de cuáles son las condiciones que yo voy a ponerle a esa cepa para que haya un desarrollo. Ya lo vamos a ir viendo en el camino, lo vamos a ir desarrollando. Como les decía, el mecanismo de producción natural de una microalga, obviamente toma la luz del sol, toma el CO2 del ambiente y en ese camino obviamente fija nutrientes y genera un proceso de fotosíntesis y expulsa oxígeno al ambiente, ¿no? En ese camino se va acumulando biomasa, que es la parte medular o la parte importante de todo este tema, porque al final del día esa biomasa es la que nos va a servir a nosotros para generar un producto o es de donde nosotros vamos a tomar parte para tener ciertas características que estoy buscando, dependiendo de la cepa que produzca, y es la que voy a tratar de poner en mis productos o en el extracto o en la tecnología que vaya a desarrollar. Entonces, es bueno tener claro esto porque de alguna manera estamos hablando que esa variabilidad a mí me permite tener injerencia en poder controlar estas condiciones. Algunos usos a nivel general de las microalgas. El hecho de, bueno, tenemos el tema de producción de energía, se pueden utilizar para la generación de biocombustibles. También dentro de los procesos de purificación de aguas residuales, más que todo dentro de la parte medioambiental, es uno de sus usos. Justamente por lo que hablábamos, con esa capacidad de absorber CO2 del ambiente donde se está desarrollando y también a nivel del aire, pues, ¿no? Alimentación y producción de sustancias, más que todo, me imagino que en algún momento alguien ha haber escuchado una de las microalgas más conocidas a nivel comercial, por decirlo así, es el alga espirulina. Y a veces encontramos por ahí en las farmacias o en los suplementos, inclusive alimenticios, que son productos a base de espirulina. La espirulina es uno de los
de los suplementos que dentro del deporte de alto rendimiento se toma como para recuperación y generación de una mejor desarrollo, por las características que puede otorgarnos también a nivel de alimentación o suplemento alimenticio. Estamos hablando de esa cepa en particular, ¿no? Por la aportación de vitaminas, ácidos grasos y bueno, la parte de pigmentos que de alguna manera también están inmersos. Y dentro de la producción agrícola es ahí donde nosotros entramos, o la parte donde a nosotros nos interesa, por decirlo de alguna manera, el tema de poder generar biofertilizantes, bioprotectores o bioestimulantes, más que todo que podamos desarrollar para hacer más eficiente la actividad agrícola, ¿no? Es ahí donde nosotros entramos. Entonces, en esta parte es donde entramos a desarrollar un poco el tema, ¿no? A nivel general, esto es a nivel general, ¿no? Hace un momento les comenté que existen más de 3.000 cepas de microalgas y muchas más a nivel de todo el mundo, ¿no? Y cada vez se van generando, se van encontrando diferentes tipos de cepas de microalgas. Pero a manera general, la riqueza nutricional de una microalga como base siempre tiene el hecho de un porcentaje de fitohormonas, pero también de sustancias precursoras de fitohormonas, o sea, sustancias que de alguna manera me ayudan para que la planta naturalmente genere sus propias fitohormonas en función de sus requerimientos, de sus necesidades. También encontramos aminoácidos y péptidos que son parte de la estructura de la célula. Hace un momento hablamos de que las microalgas es un organismo unicelular, es decir, una sola célula. Entonces, lo interesante es que en esa célula, las microalgas son capaces de generar un proceso de fotosíntesis y al momento de hacer fotosíntesis, justamente lo que hacen es que acumulan todas estas sustancias de interés dentro de la célula. Y es importante tener claro esto, que todo se genera dentro de la célula. Y ya lo vamos a ver por qué. Tenemos vitaminas, como las que más o menos tenemos acá, betacaroteno, tocoferol, tiamina, bueno, obviamente un sinnúmero de vitaminas, ácidos grasos, pigmentos y aminoácidos también. Esto de manera general, ¿no? Ya entrando un poco más al detalle, este es el aminograma de un extracto, de los extractos más completos que nosotros hemos podido desarrollar derivados hacia la parte de producción, ya enfocados hacia un efecto directo en un cultivo, ¿no? Estamos hablando de un producto o de un extracto de microalgas, una mezcla de diferentes cepas de microalgas que me permiten a mí tener características a nivel de aminoácidos, un aminograma bastante completo, que es dentro de lo que, y ya lo vamos a ver porque es importante tener un aminograma completo y cuáles son las diferencias entre una microalga y una macroalga. Diferentes tipos de vitaminas, pigmentos, minerales, obviamente fitohormonas que están implícitas dentro de la misma composición. Y aquí es donde les comentaba, si ustedes vieron, voy a retroceder, tiene un aminoácido, todas las microalgas me generan un aminograma bastante completo. ¿Por qué es importante tener un aminograma completo? Porque al yo tener una variedad de aminoácidos en mi extracto o en esta sustancia que yo voy a trabajar o que voy a aplicar, es importante tener una variedad de aminoácidos porque cada aminoácido genera o tiene una función dentro de la planta. Entonces, ahí es donde viene la gran pregunta y muchos de las producciones agrícolas nos enfocamos a veces en meter sustancias hormonales con una o dos hormonas muy altas, obviamente por algún tema puntual, pero dentro de las funciones de la planta tenemos aminoácidos que naturalmente pueden ir a hacer eso y son importantes. Y cuando yo priorizo uno o dos, dejo de lado a veces 10, 12 que son muy importantes. Por ejemplo, en este caso particular, voy a tomar, por ejemplo, la arginina. La arginina, una de sus funciones principales es que tenga un efecto directo sobre el crecimiento de raíces. Tiene una acción rejuvenecedora, o sea, tiene un efecto en cortar la senescencia, por decirlo de alguna manera.
Y obviamente tiene una función principal que es la translocación en el floema, o sea, el movimiento de nutrientes a nivel de la planta. Por ejemplo, la cisteína, que muchas veces aplicamos fungicidas y nos enfocamos en la parte nutricional. Pero, por ejemplo, el hecho de tener balanceado dentro de la planta un aminoácido en particular, como la cisteína, que tiene un efecto directo sobre la acción antifúngica directo de la planta. A ver, no es que no estamos diciendo que aplicar un aminoácido me va a ayudar a controlar el hongo, no. Es simplemente que todo ser humano, perdón, todo ser vivo, en este caso, tiene una respuesta natural hacia un efecto de estrés provocado por un estrés biótico o abiótico. Y si tengo algún problema fúngico, la misma respuesta de la planta me ayuda a que esa infección fúngica no sea tan alta, por decirlo de alguna manera, o de alguna manera sea tolerable para la producción de un cultivo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque cada aminoácido dentro de la planta es importante porque tiene su función. Por ejemplo, en el caso de la lisina, aumenta la clorofila y retrasa el envejecimiento. Entonces, cada una de estas funciones, a mí, de alguna manera, yo puedo estar tranquilo que dentro de un extracto de microalgas, puedo llegar a tener un aminograma completo, hablando dentro de las características de que una microalga a mí me puede otorgar, ¿no? Entrando un poco más al proceso de cómo llegamos o cómo se llega a eh, poder tener saber, por decirlo de alguna manera, cuáles son las características que yo voy a tener de cierta determinada cepa. Hablamos hace un momento que habían un sinnúmero de cepas de microalgas. En Biohorizon hemos podido de alguna manera generar un estudio de caracterización, porque esto es un tema que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Almería en España, en donde se pudo primero aislar las diferentes cepas que hay a nivel, bueno, no todas, pero obviamente un gran número, estamos hablando de 1.800 cepas, en donde se pudo hacer un estudio primero de aislar las diferentes cepas. Si ustedes ven aquí los diferentes platos de Petri, tenemos varias cepas aquí, pero hemos ido, o de parte del desarrollo inicial de esta tecnología, fue poder aislar independientemente cada una de las cepas, para de ahí ir generando nuestras propias bancos de germoplasma, por decirlo de alguna manera, o banco en este caso, de microalgas, y de alguna manera entrar a un tema como este. Esas cepas que de alguna manera yo ya las tengo aisladas, las tengo, sé, entro a hacer un estudio de, más que todo, de caracterización. Es decir, saber qué es lo que puedo yo tener o qué es lo que me puede aportar cada una de las cepas dentro de las características que ellos tienen, que cada una de ellas tiene, y en función de yo elegir esas características o esas cepas determinadas para generar algún desarrollo en particular. Por ejemplo, vamos a tomar aquí el ejemplo, esto que dice Strain 1 es cepa 1, cepa 2, son las diferentes cepas, ¿no? Aquí tenemos, a manera de ejemplo, 9 cepas, en donde se hizo una caracterización de las diferentes cepas en las concentraciones o los porcentajes o la aportación que tiene de cada una de los tipos de citoquininas, de las giberelinas, ácido jamónico, ácido salicílico. Bueno, a la final, conocer esto, por ejemplo, vamos a tomar aquí el isopenteniladenina. Si yo quiero generar un producto que de alguna manera tenga un efecto particular, y el isopenteniladenina es esa sustancia primordial para de alguna manera lograr llegar a tener ese efecto. ¿Yo qué es lo que hago aquí? Por ejemplo, vamos a tener en cuenta el strain 1, que es la cepa 1. En el caso de isopenteniladenina tiene 28.700, pero la strain 9 tiene 69.000. Y acompañado de la transciatina, obviamente es una cepa que tiene condiciones bastante interesantes para
la función que yo le quiero dar. Entonces, conocer estas características que me aporta cada microalga, o en este caso, cada cepa de microalga, a mí me permite de alguna manera elegir qué cepa ocupar en función de lo que quiero lograr, ¿no? Después de yo tener este tipo de caracterización, de conocer el material del cual puedo disponer, viene ya la parte de desarrollo a nivel de laboratorio hacia escala industrial. ¿Por qué? Si yo quiero, a manera de ejemplo, si yo quiero generar un extracto de microalgas que al final derive en un producto que me dé características o de alguna manera algo para que haya una estimulación radicular, voy a buscar cepas de microalgas que dentro de su estructura, perdón, o dentro de su caracterización, que ya lo vimos anteriormente, a mí me permita tener sustancias que me generen un proceso de estimulación radicular. Entonces, a la final, claro, termina siendo un enraizador a base de extractos de microalgas, pero con la seguridad que todas las cepas que están dentro de este extracto a mí me van a llevar a tener la característica que estoy buscando, ¿no? Entonces, bueno, le llevamos ya este proceso a un nivel industrial en donde, dependiendo de lo que quiero lograr, elijo las cepas y las empiezo a generar un proceso ya de desarrollo a nivel de multiplicación, ¿no? Esto ya es para entrar en contexto un poco en la parte industrial. Después de pasar de laboratorio, ya entra a un tema ya de producción masiva, ¿no? En donde se utilizan estas piscinas, que son piscinas de producción, en este caso de microalgas, en donde de alguna manera yo asocio las determinadas cepas, que son las que he elegido para hacer el extracto en función de lo que quiero lograr, y las llevo en un proceso de control. Hace un momento yo les dije y les mencioné el tema de que algunas se desarrollan en un ambiente salino, en un ambiente dulce. ¿Por qué es bueno conocer esto? Es porque este tipo de piscinas, este tipo de instalaciones, tienen un ambiente controlado. ¿En qué? En que yo controlo salinidad, obviamente el tema de fertilización y la parte nutricional, porque termina manejándose igual que un cultivo cualquiera. Yo hago las aportaciones nutricionales para que haya un buen crecimiento de estas cepas en función de las condiciones de pH, de luminosidad, de salinidad. Entonces, todo esto es monitorizado y se lleva a un pico de producción en donde de ahí yo ya pues puedo generar mi extracto y de ahí para adelante viene ya la parte de producción. Entonces, es bueno saber las características de cada una de las cepas, porque a mí me permite darle las condiciones óptimas de desarrollo en función de lo que quiero, para que obviamente tenga un mejor crecimiento en menos tiempo y más que todo que se potencialicen esas características que yo estoy buscando en el producto, ¿no? Entonces, aquí es donde ya viene la parte que nosotros como grupo empresarial le llamamos la tecnología TriTech. Ya vimos la parte de cultivo, pues la parte de la planta que vimos en la imagen previa, en donde tenemos un control sobre el movimiento y el crecimiento de estas microalgas y generamos una biomasa. Al final, yo les hice la aclaración que al ser un organismo unicelular, todas esas sustancias de interés que nosotros queremos están dentro de la célula. Y al final, si yo pongo una microalga, por decirlo así, viva, no es necesariamente voy a tener acceso a esa riqueza nutricional o todas esas características que vimos hace rato de la microalga, sino que tengo que tener acceso a su parte interior. Entonces, es ahí donde Biohorizon ha desarrollado una tecnología patentada que nosotros llamamos TriTech, que es donde se pasa por un proceso biocatalítico, es decir, una hidrólisis enzimática de microalgas. ¿Qué es lo que provocamos con esta hidrólisis enzimática? Es justamente un rompimiento de la membrana celular. Al momento que yo hago el rompimiento de membrana celular, lo que estoy haciendo es tener acceso
a toda esa riqueza nutricional que de alguna manera empecé a desarrollar en los procesos previos, dentro de la caracterización, del aislamiento, de todo esto. A la final, esa hidrólisis enzimática, ese proceso enzimático, provoca el rompimiento y deja enlaces abiertos para que sean formadores de nuevas estructuras y que tengan obviamente características como las que vamos a ver. De ahí para adelante viene ya la parte de los productos en donde nosotros generamos ya el valor agregado, ¿no? Ya en función de qué es lo que quiero lograr. El tema de marca, el tema de características, pero al final la esencia es poder tener la facilidad de elegir las características que yo quiero tener en ese producto. ¿Y por qué aclaro esto? Es porque ahí viene la gran diferencia entre un extracto o un producto a base de microalgas o con tecnología de microalgas en relación a una alga marina. Y no quiero que esto suene a que estoy hablando mal de una alga marina. No, simplemente que son, y ya lo vamos a ver, que son características de una tecnología con respecto a la otra, ¿no? Y es bueno a la final tenerla claro para el momento de tomar una decisión, pues ver qué es lo que mejor se adapta al momento de mi cultivo y en función de lo que estoy buscando. Netamente eso, ¿no? Bueno, ya hablábamos del proceso exclusivo de Trietech, pues microalgas producidas en un ambiente cerrado, sensorizado, monitorizado, más que todo para que tenga un control al 100% de poder llegar a esas características que estoy buscando. El proceso biocatalítico, que obviamente es en cascada, a partir de un proceso que se ha desarrollado con Bioreson. Las condiciones garantizan la preservación del 100% de los compuestos bioactivos. El hecho de que podamos generar un proceso de hidrólisis enzimática, tenemos claro que el 100% de esas características que yo tengo en la microalga las voy a tener en el extracto final. ¿Y por qué? Porque hay algunos procesos de otros extractos, no solo algas marinas, a veces el tema del procesamiento, porque hay productos a base de sangre de animal, hay otro tipo de extractos de frutas. En diferentes procesos, en la elaboración de productos que van derivados hacia la agricultura, tienen procesos de alguna manera extremos. Y, por ejemplo, la molienda en pHs muy elevados o muy alcalinos, dependiendo del tipo de alga marina, entrando en la parte directa. Esos pHs extremos de molienda generan la degradación o la pérdida de ciertas sustancias de interés. Hay vitaminas que se desdoblan al momento de tener pHs extremos. Hay aminoácidos que se pierden en pHs extremos. Entonces, al utilizar un proceso de hidrólisis enzimática, estoy asegurando que no tengo la pérdida de cierto porcentaje. Estoy asegurándome que voy a tener al 100% lo que quise tener desde un inicio, lo voy a tener en ese extracto final, ¿no? Bueno, lo que veíamos, el 100% de los aminoácidos libres, pues quedan disponibles y es un proceso, se generan pues diferentes tipos de sustancias de interés, que es lo que de alguna manera estamos buscando, ¿no? Por hacer una diferencia, lo que es tecnología Trietech, que es la nuestra en el tema de microalgas, y con respecto a las cremas de algas tradicionales, convencionales, bajo su forma de extracción normal. En el caso de las microalgas, bueno, ya lo veíamos, su proceso de extracción es por medio de sustancias en cadena, el tema de enzimas naturales que hacen asimilables todas esas sustancias de interés que estoy buscando, ¿no? Desde un inicio, si ustedes ven, es un proceso muy largo, como para que al final yo pierda un porcentaje de todas esas características que estaba eligiendo al inicio para poder desarrollarlas en un producto. Entonces, esa hidrólisis enzimática o ese proceso biocatalítico a mí me asegura que lo que quise tener desde un inicio lo voy a tener al final. Diferentes fitohormonas naturales, auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido salicílico, diferentes tipos de fitohormonas. Un amplio variedad de fitohormonas que de alguna manera me pueden llegar a generar
esos efectos deseados dentro de mi cultivo, dentro de mi producción, ¿no? Los polifenoles, pues lo que hacen es regular esa interacción entre una planta y microorganismos, ¿no? Trabajan directamente sobre el tema de mejora en el sistema de la raíz. Y bueno, también tiene un efecto directo sobre el tema de estrés, ¿no? Una de esas sustancias que es primordial para generar un proceso antiestrés dentro de una planta, ¿no? O que una planta tenga de alguna manera esa facilidad de poder llevar de mejor manera un proceso de estrés provocado por un estrés biótico o abiótico a nivel de sequía y tantas cosas que puede haber. Polisacáridos de la pared celular, producto de la hidrólisis enzimática. Obviamente los polisacáridos que forman parte de la estructura de la pared celular quedan en ese ambiente, pues, y forman parte de la riqueza nutricional de ese extracto, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta, que en sí tienen un efecto quelatante, termina siendo un quelatante natural, que al momento de yo llevar esa característica a un producto, lo que estoy haciendo es que empiezo a hacer más eficiente la translocación de nutrientes. No necesariamente de lo que viene implícito en el producto, sino de lo que está dentro de la planta. Facilito la translocación porque termino siendo un carrier para que todos esos elementos que van siempre a menor velocidad terminen moviéndose más eficientemente, ¿no? El calcio, por ejemplo, es una de los elementos que terminan siendo a veces poco eficientes en movimiento. Entonces, el hecho de poder tener una quelatación propia, natural, dentro del extracto, fuera de las características propias de estimulación y de la parte fitohormonal y todo este tema, me ayuda a mí a que haya una mejor translocación de nutrientes y por ende la planta tenga una mejor recepción, o sea, más receptiva a un proceso nutricional tradicional, ¿no? Mayor concentración de sustancias de interés. Hablábamos de que producto de ese proceso de hidrólisis no tenemos pérdida por ningún lado, entonces tenemos mayor concentración de las sustancias de interés. Bueno, el 100% de los aminoácidos quedan de una manera asimilable para la planta. Hablábamos de los aminoácidos o del perfil de aminoácidos libres muy equilibrado. Veíamos hace un momento cuál es a ver, de alguna manera, lo positivo de tener un buen aminograma balanceado dentro de la planta, ¿no? Bueno, lo veíamos, el perfil de aminoácidos libres equilibrado. Y bueno, entrando dentro del tema medioambiental, es una producción controlada. Veíamos pues que hay una estructura, hay piscinas, hay un ambiente controlado de las condiciones para que esas microalgas crezcan de la mejor manera. Y en este control yo tengo la facilidad, o tenemos nosotros la facilidad de que haya la ausencia de sustancias contaminantes en el medio de crecimiento. Es decir, estoy seguro que todo ese proceso por el que pasa ese extracto, esa producción de microalgas, no tiene en ningún momento algún metal pesado o algún metal contaminante que pueda ser llevado en el producto final a mi plantación, porque controlamos todo ese tema, ¿no? Entonces, y bueno, dentro de la parte medioambiental, no peligra el medio ambiente porque no hago una extracción natural, ¿no? No es que hago una extracción como sí hay en el tema de las macroalgas, y lo vamos a ver. Por ejemplo, en la crema de algas, de una manera convencional, que es lo que en el mercado hay mucho, las macroalgas no son tratadas, es decir, no hay un proceso de rotura celular, es decir, no hay ese proceso de hidrólisis enzimática, simplemente pues hay una molienda, hay diferentes tipos de procesos, pero la hidrólisis enzimática regularmente en las cremas de microalgas, perdón, de macroalgas no se hacen. No puedo decir que no hay, que todas no lo hacen, sé de un par de líneas que sí lo hacen como parte de su producción. Obviamente pues, pueden tener mejores resultados a nivel de producto final, pero regularmente las macroalgas no son tratadas, no hay rotura celular, por ende no hay aminoácidos libres. Lo que veíamos, las moliendas a pH elevados ocasiona la destrucción de sustancias de interés.
porque esos pH elevados provocan que aminoácidos, vitaminas se desdoblen, más que todo porque no se pueden desarrollar bien en esos pH, ¿no? Sustancias no asimilables, porque no hay un tratamiento de asimilación por el tema de la hidrólisis enzimática. Esta parte es importante y vale tener claro. El tema de las células especializadas. Como yo les mencioné al inicio, una macroalga es una planta completa, ¿no? Es una planta que se desarrolla en el fondo del mar, normalmente en las costas del norte de Europa, bajo condiciones de frío extremo. Y obviamente lo que ha hecho las algas marinas es generar un proceso o generar condiciones que a ellos le han permitido adaptarse a poder vivir en ese medio, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando nosotros traemos o sacamos una alga marina es tratar de llevar esas características, ¿no? Esas características que tiene la macroalga, llevarla a un producto final y poderla llevar a nuestro cultivo. Pero, ¿qué pasa en ese camino? Primero, que las macroalgas se desarrollan en un ambiente que nosotros, o mejor dicho, que las empresas no controlan, porque se desarrolla en el mar y se puede tener acceso a sustancias contaminantes producto pues, de la contaminación normal de los mares, que todos los días es novedad. Y obviamente, pues, es una de esas limitantes en donde los diferentes productos no pueden, de alguna manera, dar esa garantía, ¿no? Por decirlo de algún lado. Ahora, el hecho de que sean células especializadas, ahí viene mucho de lo que yo les comentaba. Al ser una planta completa, depende mucho en qué estado fenológico de esa alga la estoy cosechando, qué parte del alga estoy cosechando, porque si yo estoy cosechando una parte muy cercana a la parte apical, en este caso de la macroalga, es posible que tenga fitohormonas, tal vez citoquininas o digamos que tenga mayor concentración. Si yo cojo y corto la parte de los frutos o la parte derivada hacia el fondo, o sea, como son células especializadas, las sustancias de interés son muy variables. No hay una homogeneidad en las características que esa materia prima a mí me puede dar. A diferencia de una microalga, que al tener todo en una sola célula, yo sé que todo está ahí. Y lo que hago es simplemente, en función de lo que quiero lograr, meter 2, 3, 4, 5 diferentes tipos de cepas para llegar a un extracto que a mí me dé una característica importante con respecto a lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, una de las cosas que obviamente marcan una diferencia bastante interesante. La extracción de recursos naturales, digamos, si hilamos un poco más fino, el hecho de tener que cosechar y generar algún tipo de desequilibrio a nivel ambiental, medioambiental, obviamente también forma parte de esas cosas que de alguna manera forman parte de ese proceso, ¿no? El medio de crecimiento es no controlado, es lo que hablábamos hace un momento, la posibilidad de presencia de contaminantes o metales pesados, y dentro de las macroalgas, lo que yo puedo llegar a tener son, dependiendo del tipo de macroalga, es auxinas o gibberelinas o las dos juntas. Pero no tengo más allá otro tipo de sustancias a nivel de fitohormonas que vengan implícitos en una macroalga. Auxina o gibberelina son las sustancias que yo puedo llegar a tener, ¿no? Bueno, un poco ciertas diferencias a nivel de cosechado entre una microalga y una macroalga, pues la producción de microalgas es un poco más sostenible en condiciones controladas. La composición es más homogénea, a diferencia de las macroalgas, que es un poco más heterogénea por lo que hablábamos. Bueno, es un organismo pluricelular, la microalga es un organismo unicelular. El proceso pues, químico de extracción es un proceso agresivo por pHs extremos. En el caso de las microalgas, un proceso biotecnológico, biocatalítico más amigable, más eficiente y pues obviamente me asegura a mí tener mejores características, por lo menos en el producto final, ¿no? Pérdidas en el proceso, hablábamos pues que se pierden componentes de interés en relación a un proceso biocatalítico como hay en el caso de las microalgas. Aminoácidos y fitohormonas obviamente forma parte de tener concentraciones
las más altas posibles y en donde hay una mayor diversidad de lo que estoy buscando, ¿no? Micronutrientes, en el caso de las macroalgas, normalmente por su medio de cultivo, ¿no? Que al final se desarrolla en un ambiente de agua salada, tienen por lo general mayor concentración de yodo y sodio y en algún punto también presencia de arsénico, como parte de su estructura normal, porque obviamente se desarrolla en un ambiente salino de mar, y pues esa parte pues de alguna manera viene implícito dentro de su estructura, ¿no? En el caso de las microalgas, pues hay un mayor contenido de micronutrientes, y bueno, asimismo, pues diferentes tipos de cepas pues que son adaptadas para poderlas tener como opciones para poderlas nosotros tomar en función del desarrollo de un nuevo producto, ¿no? Las algas marinas, las más conocidas son la Eclonia máxima y la Ascophyllum noosum, que es lo que en el mercado se conoce bastante. Una de las cosas que, bueno, aquí no está tan detallado, pero el hecho de poder tener, y ahí viene un poco algo que de alguna manera sí tiene un plus, y yo siempre digo que es un plus bastante interesante. El hecho de ser productores y controladores, por decirlo de alguna manera, de nuestras propias materias primas, hablando de microalgas, a mí me permite acumular mayor concentración o mayor porcentaje de extracto de microalgas en un producto versus productos a base de otras sustancias. Pueden ser pueden ser macroalgas, pueden ser quelatos naturales. A la final, ¿por qué? Porque no todas las empresas son dueñas de la parte donde se desarrolla o donde se cosechan las macroalgas. Entonces, obviamente eso tiene un costo implícito y no nos permite o no les permite a estas empresas poner un porcentaje alto de macroalgas o de extractos de macroalgas en los productos, hablando litro a litro, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que obviamente hay que tomar también en consideración. A ver, perdón. Bueno, esto a manera un poco ver las diferencias en casos de aminoácidos, pues obviamente la tecnología TriTech de alguna manera puede generar mayores sustancias, mayores aminoácidos asimilables, en el caso de las auxinas, giberelinas, polifenoles, polisacáridos en función de los otros extractos, pues obviamente hay unas diferencias significativas en función de lo que pueden aportar, ¿no? Y a nivel general, entrando ya en materia, bueno, ¿qué es lo que yo puedo lograr o qué es lo que me aporta a mí todas esas características que hemos visto durante toda esta conversación? El hecho de poder tener un producto o una sustancia o esta tecnología de microalgas, lo que tiene diferentes efectos bioestimulantes, ¿no? A nivel de efecto trófico, pues actúan como un vigorizante en el caso de las plantas. Tiene un efecto con respecto a tener un efecto directo sobre ser un regulador del metabolismo de los microelementos, porque forman complejos con esa quelatación que hablábamos hace un momento, permite generar diferentes complejos de microelementos y ser formadores de nuevas estructuras dentro de la planta, ¿no? Favorece su transporte y la metabolización de todos esos elementos que están por ahí dispersos dentro de la planta, es decir, la planta empieza a ser más eficiente en su producción, que al final eso es lo que buscamos, ¿no? Efecto directo sobre la floración y fructificación, estimulan a nivel general los extractos de microalgas, estimulan floración, tiene un efecto directo sobre la maduración, mejor coloración, mayor riqueza en azúcar, o sea, más que todo lo que es translocación de sólidos directamente a acelerar procesos de finalización de un cultivo, ¿no? Independientemente del tipo de cultivo que sea, lo que se busca es que los procesos sean, más que rápidos, sean eficientes, porque el hecho de que una planta llegue a término o llegue a llenado antes, no necesariamente termina siendo a veces bueno. O sea, realmente es buscar la eficiencia, es decir, que ese proceso se haga de la mejor manera, naturalmente hablando, y que el proceso
sea más eficiente. Es decir, que los nutrientes que vienen derivados de una fertilización tradicional acompañado de una bioestimulación a base de microalgas, me pongan la planta en un punto que sepa aprovechar, ojalá al 100%, toda esa nutrición que yo estoy recibiendo de los fertilizantes edáficos, de tantas, pues, diferentes tipos de fuentes nutricionales, ¿no? Y estimulan la formación de clorofila, ácido acético, diferentes tipos de vitaminas dentro de los cultivos y pues forman parte de los diferentes tipos de sistemas enzimáticos que tienen cierto efecto sobre un proceso puntual dentro de la planta, ¿no? De llenado, de floración, de crecimiento. Entonces, regula todos estos procesos enzimáticos y los hace más eficientes, ¿no? Ya entrando un poco a nivel de experiencias comerciales, si les pido disculpas si ven en el camino un par de marcas, voy a tratar de hablar de lo que tienen, pero sí necesitaba de alguna manera hacer las diferencias. Entonces, para entrar ya en la parte de poder saber el por qué. Por ejemplo, en el caso de Algafer Eco, por darle un ejemplo, hablábamos hace un momento de los extractos como tal. Algafer Eco es el producto estrella, por decirlo así, estrella en el sentido de su caracterización, perdón, de su concentración. Hablábamos de que ser productores de la materia prima nos permite de alguna manera acumular mayor concentración por litro de producto. Y Algafer Eco termina siendo prácticamente materia prima. Es un extracto de microalgas al 90% de concentración. O sea, termina siendo el producto más balanceado que hay, en donde podemos aplicarlo a nivel de todo a nivel de todo el proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una experiencia con respecto a cereales, trigo, cebada, centeno. Bueno, aquí un poco dentro del estado fenológico, pues la dosis, obviamente, pues son dosis que en su momento se estuvieron trabajando, 1 a 2 litros por hectárea. Esto fue más que todo después de una aplicación de herbicida en posemergencia, ¿no? La incorporación en el proceso de producción o en el proceso de la aplicación de Algafer Eco contribuyó a amortiguar el estrés abiótico. Hablábamos de todas esas sustancias que de alguna manera los extractos de microalgas tienen y terminan siendo, es ahí donde en la planta ayudan a que procesos de estrés y procesos de producción o procesos ajenos a la producción se vuelvan o se hagan más eficientes y de alguna manera si tienes algún tipo de estrés terminen siendo un estrés más llevadero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, redujo la fitotoxicidad provocada por el herbicida. Esto directamente los extractos de microalgas en relación a la parte ya de producción, que al final nos interesa. Aquí tenemos un ejemplo de una variedad perdón, de papa. Si vemos aquí, están los diferentes tamaños, ¿no? Y están los diferentes tratamientos. El tratamiento, pues, con Algafer Eco y con la fertilización convencional tradicional, ¿no? Sin meter, digamos, esa eficiencia de un bioestimulante. Si vemos en la fertilización convencional, tuvimos casi el mayor porcentaje, el 68%, en talla 2, es decir, en un tamaño entre 100 a 115 milímetros, ¿no? Estamos hablando que es una talla relativamente pequeña, intermedia. Y por ahí de las más grandes tuvimos solo el 23%. En el caso de Algafer Eco, tuvimos la mayor calibración, por decirlo así, o el mejor tamaño, lo tuvimos en tamaño 1 y 0, que es decir, mayor a 130 milímetros y entre 115 a 130. Tuvimos el 95% estuvieron ubicados dentro de esos tamaños más grandes, ¿no? O sea, terminamos siendo más eficientes en el desarrollo del producto final, o en este caso de lo que estamos produciendo, ¿no? A manera general, resultados, pues el 5% en el aumento de peso de raíces directamente, un 78% más en el aumento de la masa foliar
y un 25% de incremento en el rendimiento por hectárea, ¿no? Entonces, obviamente ahí viene la importancia hablábamos de que los extractos de microalgas nos permiten ser más eficientes con la nutrición, ¿no? O sea, que podamos sacar el mayor provecho de esa inversión que estamos haciendo. Estamos conscientes, y cómo está la agricultura ahora, perdón, los precios de los fertilizantes pues tienen su costo, y antes hablábamos o nos permitíamos de alguna manera equivocarnos en las recomendaciones, pero ahora ya no, por el costo que tiene el fertilizante y el costo de la remuneración del producto final. Tenemos que ser lo más eficientes. Entonces, si vamos a hacer una inversión en un determinado fertilizante edáfico y podemos acompañar esa fertilización con una eficiencia o una activación a nivel de bioestimulación para que la planta sea más receptiva, por decirlo así, ¿no? Más receptiva a esa fertilización, debería pues ser de esas opciones que podemos considerar, ¿no? A nivel de características, ya a nivel en la parte de desarrollo, por ejemplo, en el caso de tomate, aquí vemos una diferencia significativa a nivel de etapas de vivero, ¿no? Con respecto a las aplicaciones de algafer, con respecto a los tradicional. En el caso de melón, pues vemos aquí la parcela tratada con algafer versus el manejo tradicional de la finca, ¿no? Es ahí donde vemos la parte de eficiencia. Ojo, yo les mostré un aminograma, o mejor dicho, la composición o la riqueza nutricional al inicio de un extracto de microalgas general, en donde nada de lo que ustedes vieron, hay un añadido sintético adicional. No, lo que yo les mostré es el extracto propio 100% natural de lo que un extracto como tal a mí me aporta. Es decir, las fitohormonas, el aminoácido, el porcentaje de auxina, todo lo que puedo yo encontrar en ese extracto es propio en este caso, del producto, del extracto o de lo que estoy aplicando, ¿no? Aquí no hay nada añadido, no es un producto que de alguna manera a mí me va a generar un desarrollo basado en una incorporación de una hormona adicional. No, todo lo que vemos es un producto 100% natural por la eficiencia de su producción, ¿no? Vemos las diferencias entre melón con respecto al manejo tradicional. Vemos la eficiencia, la fertilización fue igual, simplemente el aprovechamiento de la eficiencia con respecto del uno con el otro. En cereales, pues, los lotes tratados pues, con los extractos de microalgas de manera general versus los manejos tradicionales, ¿no? Obviamente, esto y esto es tiempo. Y en agricultura el tiempo es dinero. Entonces, y si este tiempo va asegurado de una buena producción, obviamente es ahí donde yo pongo una balanza, que es lo que quiero lograr, ¿no? A nivel de cacao, por ejemplo, estas son experiencias ya directamente aquí, en cacao, en vivero, 250 cc por hectárea de un extracto de microalgas, 20 días después de la siembra, aplicaciones semanales, acompañado pues de un proceso de micorrización. Fue bastante eficiente el poder asociar las micorrizas en un proceso de vivero, en la etapa de vivero, con un extracto de microalgas, ¿no? Un mayor desarrollo de planta y masa radicular y un mayor desarrollo de follaje, en este caso a nivel de vivero, ¿no? Y sabemos que si en vivero yo hago un trabajo bastante eficiente, ese paso o ese trasplante a campo, el proceso de estrés que puede generar ese proceso de trasplante, obviamente va a ser lo menor posible, ¿no? Al final es una planta que ya termina estando ya adaptada, ¿no? A nivel de producción, de cacao, perdón, aquí es un trabajo que se hizo en acompañamiento de un extracto de microalgas, como algafer eco, y Color Plus. Vuelvo y repito, por darle un nombre. Color Plus es un extracto de microalgas
que ya no tiene el 90%, tiene el 50%, pero tiene un óxido de potasio al 46%. ¿Por qué se llama Color Blues? Porque el hecho del asocio de un extracto de microalgas con un óxido de potasio, con un potasio, lo que hace es que genera características de translocación, porque ya vimos que es lo que me ocasiona un extracto de microalgas. Si yo acompaño en este proceso o asocio un potasio, estoy haciendo más eficiente mi proceso de llenado, que en ciertos momentos es necesario, ¿no? Porque por disponibilidad de nutrientes, porque a veces tengo cuestiones de suelo con bloqueos, o a veces cuestiones de fertilizaciones que tal vez no son las más adecuadas. Entonces, si no tengo una eficiencia en el tipo de fertilizante, pero puedo acompañarlo con tratamientos que de alguna manera me pueden a mí ser lo más eficiente posible de lo poco o nada que pueda tener, ¿no? Resultados, pues aumento en la floración y cuajado directamente. Estas son fotos directas de los lotes que estuvimos trabajando. Aumento en tamaño de mazorca. Se pudo medir un mayor rendimiento en cosecha, entre un 17 a un 20%. Pero una de las cosas que yo siempre digo, y a la final ustedes van a tenerlo claro, creo yo. Lo importante en un negocio es la recurrencia, ¿no? O es la secuencia. Si ustedes ven aquí, vemos diferentes tipos de tamaño de mazorca, pero también vemos floración que viene atrás, ¿no? Entonces, esto nos asegura que hay una recurrencia. Entonces, eso es lo que de alguna manera la eficiencia de los extractos nos puede llegar a ocasionar, ¿no? Bueno, esto a nivel de viña, de uva de mesa, asimismo extractos de microalgas, mejoró la microbiota de la rizósfera y como consecuencia hubo pues una mejora en la movilización de nutrientes del suelo, es decir, hubo una eficiencia en toda la parte nutricional que yo puedo aportar, ¿no? Mejora la estructura del suelo pues por las características propias que tienen los extractos. Y más que todo, a los procesos de estrés hace un cultivo mucho más resistente, ¿no? Si vemos aquí las diferencias en tratamiento entre el control, el manejo estándar de la finca y pues la incorporación del tratamiento de un extracto de microalgas en donde tuvimos pues obviamente un mayor resultado, ¿no? Tuvieron una cosecha de entre un 15 a un 30% superior al manejo tradicional, ¿no? En el caso, perdón, en el caso de tomate, se evaluó un extracto de microalgas, nuestro enraizador, que es Biopower Eco, que es un extracto de microalgas al 70% de concentración, pero que sus cepas, lo veíamos hace rato, las cepas que se utilizan para ese determinado producto en función de lo que yo quiero lograr, no necesariamente son las mismas cepas que yo utilicé en Algafer Eco, por decirlo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite elegir el extracto en función de las características que quiero lograr. Entonces, se hizo un tratamiento en conjunto entre Algafer Eco, que es el extracto de microalgas, el enraizador Biopower y Biofat 600, que es un calcio complejado y añadido con un extracto de microalgas. Hace un momento hablábamos, todos los extractos de microalgas tienen esa capacidad de ser un quelatante natural, fuera de sus características normales. Lo que hacen es que haya una mayor eficiencia en la translocación y en el movimiento de los diferentes elementos, ¿no? A nivel de resultados, hubo un 30.7% de aumento en el peso de las raíces frescas, 53.8% más calcio asimilado en fruta, justamente derivado de que el calcio iba acompañado de un extracto de microalgas, hubo una mayor translocación, un mayor movimiento, aumento de la firmeza, un 7.5%, y hubo un incremento de 7.000 kilos por hectárea en cuestión de la campaña, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de la eficiencia. Volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Empezamos a tener cultivos con mejores características, más receptivos, mejores en la parte de producción, y más resistentes a procesos de estrés, ¿no? Eso es otra de las características de las microalgas, que también pues generan esa facilidad de poder tener esa resistencia, por decirlo así, a diferentes tipos de estrés, biótico o abiótico, ¿no? Producto de una mala aplicación de un producto químico
o producto de un ataque de plagas que puede pasar, ¿no? A nivel de ya banano, este es banano, una experiencia pues ya de acá, Soil Active y Biopower. Biopower, pues ya veíamos el tema del enraizador, un enraizador a base de 70% extracto de microalgas y un activador de suelos que es Soil Active, que lo que ocasiona en este caso, en el asocio entre Biopower y Soil Active, es tener resultados como estos, ¿no? Una estimulación radicular y pelos absorbentes mucho más eficiente, elongación de hijos, pues derivados de tener una mejor masa radicular y por ende una mejor asimilación de nutrientes y obviamente el desarrollo del hijo va a ser mejor. Desbloqueo de suelos y activación de yemas, ¿no? Tenemos un porcentaje alto, por ejemplo, raíces vivas 57%, raíces funcionales 30%, es decir, estamos en un 87% de raíces funcionales y raíces muertas solo 13%, ¿no? Aquí estábamos haciendo simplemente la evaluación de estimulación radicular, independientemente de determinar el porqué de la falta de raíces en ese cultivo, ¿no? Que obviamente puede ir derivado de matos, encharcamiento y tanta cosa, ¿no? Entonces, lo que queríamos era evaluar ese aumento en el desarrollo, ¿no? Y bueno, a ver, a nivel, no tratamos esto, pero no me quería extender mucho, pero lo dejo un poco poco comentarlo. Dentro de las características que también puedo yo ver en los diferentes tipos de cepas de microalgas y también se evaluaron, lastimosamente en esta charla no lo agregué, pero también hay el hecho de evaluar las diferentes características que tienen las microalgas con respecto a efecto directo sobre el control de plagas, insectos u hongos. También hay características de las microalgas o de los extractos de microalgas que me pueden ayudar a mí a contrarrestar cierto tipo de la parte de bioprotectores directamente, ¿no? Entonces, en el caso particular, Agribes es un producto derivado es un biopolímero derivado de las microalgas. Este biopolímero lo que hace es controlar de contacto, que hace encapsular al insecto y matarlo por inanición. Es un biopolímero que en este caso, por ejemplo, lo que estamos evaluando es en sandía. Diferentes efectos, ¿no? Con respecto al control de insectos. Principalmente trips y mosca blanca, que es el enfoque de Agribes, y pulgón también. Bueno, a nivel general, he tratado de que las características de la charla giren en torno a las características que de alguna manera podemos tener dentro de las microalgas y podemos acceder, ¿no? Obviamente de ahí para adelante, dentro de la parte comercial, se derivan muchas opciones entre nutricionales, bioestimulantes, enraizadores, bioprotectores derivados de toda esta tecnología, pero eso sería una charla mucho más extensa en donde tenemos que meternos a productos ya en particular y no queríamos eso, ¿no? Entonces, un poco saber pues si hay algún tipo de preguntas para poder, poder avanzar en el tema, ¿no? Hola, ahí estamos. Perfecto, perfecto, Eric. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu amplia explicación al respecto de las microalgas. Hay un par de preguntas aquí y unas personas levantaron la mano. El primero vamos con las personas que levantaron la mano. Blanca Cisalema, le escuchamos. Adelante. Están deshabilitados los micrófonos, perdón un ratito. Ahí estamos los micrófonos activados. A ver, Blanca, active su micrófono y le escuchamos. Y si no, el señor Jorge de la Cruz. Ya, bueno, hay una pregunta en el chat hasta que las personas participen que tienen la mano levantada o a lo mejor fue un error. ¿Funcionan en hidropónicos las microalgas? Claro que sí. Mira, una de las
características del desarrollo de la tecnología, el hecho de poder, a ver, vamos un poco ahí a ponerle una ubicación. Bioreson Biotech está ubicado la planta de producción está ubicada en Almería, en España. En Almería, si ustedes han escuchado, Almería es prácticamente uno de los sectores principales de producción de hortalizas para Europa. Y o sea, es agricultura desarrollada bajo invernadero por las condiciones de eficiencia de agua que hay que tener ahí por la ubicación. Hay poca agua, hay poca disponibilidad de agua y obviamente pues las condiciones de temperatura y todo este tema hacen de que todo lo que se tenga que desarrollar bajo esas condiciones tenga que ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, la variabilidad de la línea es que se puede trabajar en fertirrigación, en aplicaciones en drench, vía foliar y obviamente en la parte hidropónica también. Obviamente, pues ya las dosis ahí habría que irlo definiendo en función de los volúmenes de agua, en función del tipo de cultivo, pero sí, sí se puede. Perfecto. Adelante, Jorge de la Cruz, que tiene todavía la mano levantada. Si no, le escuchamos a Fran Vera. ¿Cómo está, mi estimado Marcos y estimados compañeros? Buenas noches. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Adelante. Bueno, yo tengo ciertas dudas, perdonen de pronto mi ignorancia. Al hablar de cepas, porque siempre he escuchado el tema de las algas, pensando que es algo polvoreado o algo que pasa por un proceso y que esas algas marinas tipo polvo más o menos son las que se aplican, es la idea que más o menos tenía. Pero al escuchar de microalgas y escuchar de cepas, ¿estamos acaso hablando de hongos benéficos que tienen una función específica en la planta, como para aplicar No. en este caso en tema de cacao? A ver, bueno, hablando de los usos, la variabilidad es insuperable. O sea, tú lo puedes utilizar en cualquier tipo de cultivo, simplemente hay que determinar la dosis que se adapta en función de lo que quieres lograr. Eso no hay ningún problema. A ver, al hablar de cepas, es decir, diferentes tipos de variedades, si lo queremos decir de alguna manera, pero a nivel de microalgas se dice cepas. No son hongos, ¿no? Estamos hablando de un organismo unicelular, no son hongos, hay diferencia entre un hongo y una microalga. Por ejemplo, esos productos que hablas de que se encuentra a veces en polvo, tal vez la confusión puede venir por la imagen que yo pasé y ahí hay un poco de polvo que es la biomasa. A ver, los productos que normalmente en el mercado encuentras en bolsitas así, que tú abres y lo diluyes y te dice algas marinas, son efectivamente una alga, una planta pluricelular, pero que dentro de ese proceso comercial, porque si ustedes han escuchado y han visto, más de uno, hemos visto que en el mercado hay algas marinas líquidas, pero también existen las algas marinas en polvo. ¿Cuál es el pero? ¿O cuál es la situación? Las algas marinas en polvo pasan por un proceso de deshidratación o de quema, por decirlo de alguna manera, para que ese extracto inicial que se hace esa crema, esa molienda, se deshidrate. Obviamente en un proceso de deshidratación tú la sometes a temperaturas altas. Y hablábamos hace un momento de las diferencias con respecto a las características que yo puedo tener en un producto que es derivado de cierto proceso en pHs extremos y también en temperaturas extremas. No digo que no sirva el producto. Obviamente son opciones y en el mercado hay muchas, pero cuando tú sometes y pasas ese producto a un proceso ya de deshidratación o de quema lo sometes a temperaturas elevadas, pierdes obviamente un porcentaje bastante interesante de las sustancias de interés que quisieras tener, ¿no? Entonces ahí ya viene un poco la decisión. Pero en el caso particular, por el tipo de tecnología que hablamos, al ser un producto que pasa, en el caso nuestro, de que pasa por un proceso de hidrólisis enzimática, lo que estamos tratando es de que el 100% de lo que hemos visto
bueno, durante toda la charla hablé de que es un proceso muy largo hasta llegar a un producto final, ¿no? Porque hemos elegido varias condiciones que queremos para este producto. Y perderlas en el proceso final sería un pecado, por decirlo de alguna manera. Entonces, la hidrólisis enzimática a mí me asegura tener eso. Por eso nuestras presentaciones de productos todas son en líquido. Porque si yo voy a generar un polvo o un producto sólido, yo no te estoy asegurando que te hago una hidrólisis enzimática. Porque o sea, hay proveedores, hay en el mercado, tú puedes encontrar principalmente espirulina, que es una de las algas, que sí vienen en polvo. Pero hablábamos hace un momento, tal vez como un suplemento alimenticio en un proceso de digestión normal para un humano, puede ser una buena opción. Pero nosotros queremos tener un acceso más eficiente a las características directamente hacia la planta. Entonces ahí es donde viene ese proceso hidrolizado de rompimiento celular y de alguna manera pues terminamos teniendo esas características en ese extracto, ¿no? En ese producto. Entonces sí es bueno y es verdad, o sea, y por eso hice la aclaración al inicio. Microalgas, macroalgas, ¿no? El hecho de que vengan en polvo no quiere decir que sean microalgas. La esencia de la tecnología no es el hecho de que venga en polvo. La esencia de la tecnología es que haya un hidrolizado, un rompimiento celular, porque lo que a mí me interesa es lo que está adentro. El resto, o sea, realmente en los productos, a ver, por darle un enfoque comercial o por darle un nombre, una imagen, hablamos de microalgas. Pero en el producto final no vienen microalgas vivas, vienen ese extracto, esa esencia que yo quiero en función de las características, ¿no? Ya, ahora, eso, no sé si respondo a tu pregunta, Jorge. Sí, ya lo tengo más claro. Veía a mi hermano tiene bananera y cierta vez le vi aplicar vía foliar algas y vi la presentación comercial y era pues más o menos tipo polvo Soluble. oscuro, así. Sí, y me dice que, bueno, era efectivo y bueno, yo sí he visto bastante bonita la bananera de él y me pareció novedoso, ¿no? Entonces, era la asociación, si es que más o menos era lo mismo, pero ya ahorita ya entiendo que es diferente, ¿no? Un poco más efectivo. Muchas gracias. Claro, sí. O sea, realmente, como te decía, ahí un poco es el tema de elegir qué es lo que quieras en función del momento, ¿no? A ver, yo no estoy satanizando las algas marinas. Inclusive dentro de las opciones que nosotros como empresa tenemos un producto a base de algas marinas, pero por ejemplo no lo enfocamos vía foliar, sino es un producto edáfico derivado como para el suelo. Entonces, es dependiendo, o sea, es dependiendo de lo que quieras lograr. No digo que las algas marinas sean malas, y yo comencé aclarando eso, sino que tenemos que conocer las diferencias para poder tomar una decisión en función de lo que queremos lograr en su momento, ¿no? Ahí ya viene el tema de eficiencia y todas las cosas. Perfecto. Gracias por la pregunta y gracias por la respuesta, Eric. Ricardo González, le escuchamos su pregunta. Hasta eso, alguien está preguntando dónde puede comprar. Como les decía, el ingeniero Eric, él es el gerente, el CEO de Agrinet. Entonces, esta empresa vende solo business to business, pues no, o sea, solo con distribuidores se maneja. La intención, bueno, repito, no era de vender nada aquí, sino de que se enteren de que esto existe, de que esto está en el país, que es una tecnología europea, como hemos escuchado, y que sirve y funciona, ¿no? Yo he puesto el número de un distribuidor que yo conozco, Agricel Global, he puesto el número ahí, pueden preguntarle precios, cantidad, todo, no hay ningún problema. Y está, obviamente, Eric a nivel nacional, porque vuelvo y repito, él es un importador que está trayendo esta tecnología. Están a nivel nacional los distribuidores, pero este es uno que yo conozco. Pueden también contactarnos al número de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, que con mucho gusto le ayudamos a buscar a alguien de su zona. Adelante, Marco Bastidas. Hola, ¿cómo está, Eri? Buenas noches, Marcos. Gracias por el espacio. Buenas noches. Sí, es bastante interesante esta nueva tecnología y si esto está funcionando en Europa, donde están más exigentes cada día con la producción de productos libres de ingredientes activos,
pues me parece válido el tema. Ahora hay que empoderarse un poco más con lo que es la información técnica, ficha técnica, divulgativa, y de paso también hay que ver el costo, ¿no? Costos accesibles, y sin descartar que hoy en día, recordemos que vienen siendo alternativas nuevas, productos orgánicos y como son estos a base de algas, etcétera, bioestimulantes, porque ustedes saben, igual que todos, pues se ha encarecido mucho la parte fertilización edáfica, etcétera, problemas, conflictos bélicos y lo demás. Entonces, qué mejor que hayan estas nuevas alternativas como herramientas oportunas para una nueva agricultura enfocada a lo que es producción verde o ecológica, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que sí necesitaría, si mediante el grupo, pues, ahí de Alianza Agropecuaria, impartir lo que son fichas técnicas, que es importante, y adicional, repito, pues, un costo, ¿no? Para adquirirlo y el producto. Eso sería, gracias de antemano y felicitar por la exposición ahí, por la ponencia, estimado Eric. No, muchísimas gracias, Marco. Y sí, efectivamente, o sea, el tema es, son tecnologías pues que están de alguna manera a la vanguardia. Estamos ahí, digamos, formando parte de lo que está más actualizado, sin desmerecer ninguna otra cosa. Y sí, estamos a nivel nacional con diferentes distribuidores, ¿no? En este caso, pues, en el caso con Alianza Agropecuaria, podríamos hacer, y creo que Marcos ya pusiste los números ahí, para poder hacer digamos, en función de la zona donde estén ubicados, irlos dirigiendo, ¿no? Porque obviamente, pues, veo por ahí una pregunta que se distribuye en Manabí. Sí, o sea, pero como le digo, manejémoslo a través del contacto de Alianza Agropecuaria y ya internamente nosotros lo podemos rutear, ¿no? Ya hay Marcos nos pueden hacer llegar Sí, sí, con muchísimo gusto. Creo que todos tienen el número de Alianza, los que están en la sala. Con mucho gusto le escriben a Moni o a mi número, el que tenga, me escribe, me pregunta y vemos cómo nos vamos por ahí para que en la ciudad que usted esté, buscarle a un distribuidor o hacerle llegar el producto en caso que desee comprar. Vuelvo y repito, no es mi intención desviarnos para la parte comercial, ni mucho menos. Pregunta Gina, o si usted dijo que se alimentan las algas con dulce, por ejemplo, sería melaza, acláreme dije esa duda o entendí mal o escuché mal lo dicho. Sí, creo que ahí me entendió mal. No, yo lo que quise al inicio poner es que hay diferentes cepas que tienen se desarrollan en diferentes ambientes. Hay algunas cepas o algunas microalgas que su desarrollo es en un ambiente salino, o sea, en agua salada. Y hay otras cepas que se desarrollan en un ambiente de agua dulce. Hay variabilidad por todo lado, ¿no? Entonces, eso es lo que quise decir. No es que se desarrollan con melaza ni necesitan este tipo de cosas. O sea, realmente, como les decía, el producto es un producto terminado, o los productos terminan siendo un extracto terminado, en donde no va a haber una reproducción adicional, ¿no? Un producto que llega directamente para abrirlo y aplicarlo en el campo, ¿no? Entonces, tal vez por ahí la confusión fue eso, ¿no? Hay cepas de microalgas que su desarrollo normal es en un ambiente salino y hay cepas de microalgas que su desarrollo normal es un ambiente de agua dulce. Eso es lo que quiero para aclarar, ¿no? Ya, perfecto, muchísimas gracias. Las personas que tienen la mano levantada, si quieren hacer la pregunta, por favor abran el micrófono y adelante le escuchamos, y si no, ya estamos por terminar. Se ha contestado 4 o 5. Adelante, Ricardo González, le escuchamos. Sí, buenas noches. También felicitarle a Eric por la información que nos deja aquí, muy importante, sobre todo para los que estamos en el campo pues agropecuario, ¿no? Mi pregunta, Eric, era pues si esos productos de las bioalgas, o bueno, las microalgas, son compatibles, por ejemplo, con trichoderma para el control que usamos la trichoderma. ¿Es compatible o no? Sí, a ver, algo que tal vez olvidé de mencionarlo al inicio, porque es la parte de no hablar. Si ustedes vieron, toda la línea, o mejor dicho, el extracto como tal, se desarrolla en un ambiente pues controlado y pues netamente procesos 100% naturales, ¿no? Al ser un producto prácticamente 100% natural y en su formulación, en su fabricación y todo el proceso, es un producto, toda la línea es residuo cero.
Es decir, no hay una sola sustancia activa que pueda generar algún tipo de residualidad en alguno de nuestros cultivos. Entonces, toda nuestra línea puede ser aplicada en agricultura convencional, pero también en agricultura orgánica sin ningún problema. No todos los productos tienen certificación orgánica, pero sí todos los productos tienen residualidad cero, es decir, no tienen ninguna materia activa química que pueda generar algún tipo de efecto de residualidad sobre algún cultivo en particular. Y respondiendo a lo tuyo, al ser un producto de origen 100% natural, el asocio con cualquier microorganismo es bienvenido. Yo puse un ejemplo de lo que hacemos en conjunto. Por ejemplo, esta validación que ustedes vieron en cacao fue de la mano de República del Cacao, de esta empresa que es una marca reconocida de fabricación de chocolate. El trabajo lo hicimos con ellos. Entonces, República del Cacao, como parte de su desarrollo, que es el hecho de, tienen un vivero en donde su proceso de ambientación de esas plantas, que luego se las terminan dando al agricultor para nuevas siembras, ese proceso pasa por un proceso de micorrización, o sea, se incorpora en la raíz micorrizas, cosa que esa micorriza que ya viene, digamos, de alguna manera fijada con la raíz de la planta, en ese proceso de micorrización, en el vivero utilizan algafer. ¿Para qué? Para que haya un mejor desarrollo y una mejor recuperación de ese proceso de micorrización. Entonces, tú puedes mezclarlo sin ningún problema, hablando de la parte de nuestra línea, y obviamente va a ser una potencialización. ¿En función de qué? De que tú vas a tener una mejor recepción, o vas a tener un cultivo más receptivo a cualquier aplicación. Y si es de microorganismos, mucho mejor, ¿no? Gracias, Eric. Un gusto, Ricardo. Una buena noche. Gracias. Hay otro. Fede Aquapac. No sé, buenas noches. Felicitaciones por la ¿Cómo está? importancia de la información. No sé por qué aparezco como Fede Aquapap. Claro que eso es una federación que tenemos nosotros de camaroneros acá en Colombia. Yo soy de Colombia. ¿Sí? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, muy amable. Por acá en la frontera, acá por San Lorenzo, por Esmeralda, ¿quién va a distribuir el producto? Porque así me interesa. Tenemos también acá unos cultivos de cacao, de plátano, frutales de pancoger y estamos ensayando unas fincas para ver si podemos hacer unos testigos, digamos, de ver el rendimiento y si eso pues nos da resultados, seguramente mucha gente va a adoptar por comprar ese producto, por los rendimientos. Claro. O sea, bueno, directamente en Esmeraldas, o sea, pegado a San Lorenzo, realmente en este momento no tenemos un distribuidor, ¿no? El distribuidor más cercano está en Santo Domingo. Pero podríamos ver la manera de hacerlo llegar al producto. O sea, yo creo que eso no habría problema. En Colombia directamente sí hay un distribuidor que está con la línea. En este momento se me escapa el nombre, pero bueno, no sé qué tan cerca puede estar de la frontera, ¿no? Pero podríamos dirigirlo. O sea, más vale, sí le estamos pidiendo a Marco que sea un poco la persona que recepte todas estas inquietudes a nivel de ya cuestiones comerciales, para por interno ya después definir, ¿no? qué es lo que se puede hacer, con quién y este tipo de cosas, ¿no? O sea, realmente con gusto. O sea, realmente lo que a nosotros nos interesa es que esta tecnología de alguna manera se haga extensiva, ¿no? Y veo pues que realmente el mensaje ha llegado y veo bastante interés. Me siento muy complacido porque al final es para esto, ¿no? Vale, muchas gracias. Ahí seguiremos en contacto, muy amable. Ahí está el número de Alianza Agropecuaria, nos puede buscar en algunas redes sociales como Alianza Agropecuaria Ecuatoriana y seguro que de una u otra manera le ayudamos, más seguro mañana ya, pero por favor escriban el número de Alianza que con gusto le ponemos en contacto con alguien que le dé el producto. Gabriel había dicho lo siguiente, ¿dónde está? ¿Qué se necesita para comenzar a producirlas? ¿Hay alguna manera de producir esto aquí o no? Bueno, nosotros no manejamos materia prima como alga
perdón, como microalgas vivas aquí. No, nuestros productos son productos terminados que pasan por el proceso de hidrólisis enzimática, ¿no? Entonces, la producción se hace en España, y obviamente, pues de ahí para allá hay procesos patentados, hay cepas propias de la empresa, y el know-how, realmente eso es casa adentro, ¿no? Realmente entrar un poco en el tema de si se pueden producir o no, tal vez se puedan, o sea, como les dije, cualquier agua estancada y en donde veamos esta capa, esta lamita arriba, eso es una microalga. Pero el problema es saber qué tipo de microalga es. El tema es saber si me funciona o no me funciona y bajo qué condiciones me va a aportar. Eso es un poco el tema, ¿no? O sea, tener claro que no son microalgas vivas lo que ponemos en el envase al final, sino que es el extracto de esa hidrólisis, ese rompimiento, ¿no? Entonces, por ahí creo que un poquito va a ser medio complicado poderla servir en ese sentido. Perfecto, perfecto, Eric. Gracias, Gabriela, por la pregunta. Ha quedado claro con la respuesta. Si ya no hay más preguntas, agradecerle a título personal y a nombre de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, Eric, por tu tiempo y a todos los Gracias a ti asistentes por la por invitación. acompañarnos. Perdón. Gracias a ti por la invitación y gracias igual a todos por la atención. Perfecto, perfecto. Siempre a la orden. Bueno, damos por terminado este evento. En 8 días vamos a hablar sobre EUDR en cacao con gente del MAC, de GIZ y de Agrocalidad. Y en 15 días vamos a hablar sobre unos amigos de los Estados Unidos, unas amigas van a hacer una exposición sobre un equipo para medir los microorganismos en el suelo. También es una tecnología nueva que me interesa que el campo la sepa. Hasta ahí, nada más. Buenas noches. Gracias otra vez, Eric. Buenas noches con todos. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la exposición.